Hola, buenos días. Un abrazo saludarte. Me hace grandemente saludarte. Espero que estés bien, donde quiera que te encuentres. Dios te bendiga, Dios te proteja, Dios te ayude, Dios te cuide. En estos días, algunos se preguntarán por qué estamos haciendo temas o por qué estamos haciendo reflexiones que tengan esa alusión a la solidaridad en tiempos de pandemia. Y es que, de hecho, este tiempo de la pandemia del COVID-19 que ha arropado al mundo entero y especialmente a nuestro país, nos ha permitido revelar una de las mayores acciones que hace posible de que nos mantengamos en equilibrio y nos mantengamos a salvo. En equilibrio para no generar ese desorden, no generar ese desarticular nuestras convivencias y nuestra dinámica histórica. Pero a la vez en nuestra sostenibilidad o nuestra estabilidad, con el sentido de que todos podamos tener los mínimos elementos que nos puedan ayudar a sostenernos mientras pase esta pandemia, que pues al parecer en Colombia irá terminalizando a finales de agosto, según lo que va pronosticado. Por eso, la solidaridad se convierte entonces en el instrumento primordial y en el antídoto esencial para medicarnos y, y así para fortalecernos en medio de todas estas situaciones que de una u otra manera suceden en nuestro entorno. Situaciones que más que distanciamiento social, que es el término más delirante que se puede vivir para estos tiempos, porque no estamos distanciados socialmente, estamos distanciados corporalmente, pero más no socialmente. Porque distanciarnos socialmente sería cortar con cualquier tipo de elemento que nos lleve hacia el encuentro. Pero gracias a Dios tenemos todavía esos instrumentos que nos llevan al encuentro y que nos llevan siempre al mirar y al velar al otro, aún en medio de las distancias y aún en medio de la digámoslo así, de este no tocarnos o de no vernos o de no abrazarnos. Pero es importante pensar cómo hemos vivido la solidaridad. Y hemos hablado que la solidaridad es el instrumento de construcción de orden social que nos permite vivir en una sana convivencia, en una sana y equilibrada convivencia, pero también nos permite construir la justicia. Justicia que se entiende en la manera de cómo nosotros salvaguardamos y protegemos la dignidad humana y el bien común. Pues bien, esa solidaridad tiene que entenderse y tiene que cada día motivarse desde cada una de las estructuras y de las acciones de nuestra vida. Entre ellos, lo político. Lo político tiene que ser ese canal que permite establecer, obviamente, ese orden, no solo jurídico, sino también ese orden de criterios éticos y morales que permitan darle a los conciudadanos y darle al pueblo o darle a la comunidad herramientas para poder saber convivir, pero también para poder encontrar justicia y equidad. Pues bien, lastimosamente, en estos tiempos de pandemia, donde mayor debería ser el criterio de solidaridad que fije y que busque desde las realidades políticas, desde los instrumentos políticos o de políticas públicas que se construyen dentro de la comunidad, con la comunidad, para establecer ese orden que nos lleva a la convivencia y a la justicia, lastimosamente no es así. Y lo más catastrófico, para llamarlo así,
es que esas acciones políticas o esas acciones que están insertas dentro de las realidades políticas o dentro del ejercicio de la política que ha de establecer un gobernante o un responsable frente a una comunidad se están haciendo en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia donde debería ser el tiempo y el espacio para incrementar el sentido y el criterio de la solidaridad que nos ayuda a vivir en esa sana convivencia y en esa justicia. Pues bien, no lo es así. Las últimas noticias que se nos han presentado durante estos casi 15, 20 días y las últimas que recibimos ayer con este diálogo que se tuvo con los entes que vigilan y que salvaguardan y protegen los bienes públicos, nos manifiestan cómo los actos de corrupción en medio de la pandemia son actos vergonzosos, son actos que generan una discusión profunda sobre cuál es el criterio con el que se está construyendo el hombre de hoy. ¿Cuál es el criterio, el argumento, el principio, el fundamento con lo cual el colombiano se está construyendo? Cometer actos de corrupción en medio de una pandemia no tiene nada. Darle a la gente pobre, a la gente de limitados recursos, cualquier cosa y poner y facturarlos en un nivel de sobrecosto en tiempos de pandemia no tiene nada. Presentar a la opinión pública actos maquillados en tiempos de pandemia no tiene nada. Inclusive, los primeros que deberían dar ejemplo, los primeros que debemos dar los ejemplos al pueblo, a la comunidad, a la ciudadanía, de respeto, de acatamiento de las normas, de las leyes, del estar bajo el criterio de lo que se nos exige, ciertamente son los que tenemos responsabilidades o somos referentes dentro de una comunidad. Todas estas cosas que no es para llorar sobre el lamento, ¿no? O para estar en el lamento. Todas estas cosas deben llevarnos a nosotros a entender qué tipo de hombre o qué tipo de ser humano queremos seguir construyendo. Porque el que tenemos hoy, de verdad, nos destruye. El tipo de hombre que tenemos hoy nos destruye. El tipo de hombre, de ser humano que hemos venido construyendo, apartado de todos los instrumentos que nos ayudan a construir hacia adentro, no nos está sirviendo. El tipo de ser humano que solo piensa en sus intereses individualistas, que es frío, distante, que anula la llamada a la construcción argumentativa de criterios y de principios. Ese tipo de hombre que ha anulado de su vida la presencia de Dios, que ha anulado la presencia de la fe, que anula todo lo que tenga que ver con lo ético, lo moral, que anula y que se cree perfecto y que se cree de una u otra manera dueño de la verdad, pero que se cree con el criterio de poder manipular, de poder gobernar autoritariamente y de destruir al otro por sus pensamientos individualistas, inclusive por sus resentimientos. Ese tipo de hombre nos está haciendo daño. Ese tipo de ser humano nos está haciendo daño. Ese tipo de ser humano que hoy en Colombia, después de haber dado un paso hacia la construcción de la paz, después de la firma de los acuerdos, y que aún nuestro país no esté capacitado para perdonar, para reconciliarse, y que los trabajos que se han hecho en ese tema han sido muy trascendentales, muy importantes, pero que aún siguen siendo muy ínfimos frente a las exigencias de la construcción de la paz. Ese tipo de hombre que piensa de manera negativa es el que nos está destruyendo. ¿Qué tipo de ser humano estamos construyendo? ¿Qué tipo de ser humano estamos dando en nuestras instituciones educativas, en nuestras universidades,
inclusive en la iglesia, qué tipo de ser humano estamos construyendo. Hoy se necesita un tipo de ser humano distinto. Hoy se necesita un tipo de ser humano que dentro de su criterio de libertad y autonomía tenga la capacidad de trascender hacia sí mismo, de construir en su interior, de tener los argumentos y los criterios claros y de saber para qué está colocado en el mundo y en la historia. Y de que pueda entender cuál es su responsabilidad. Ese tipo de ser humano es el que tenemos que construir, tenemos que rescatar en la construcción. Ese tipo de ser humano es el que tú como mamá, papá, abuelo, abuela, o en el papel en el que estés, estás llamado a construir. Ese tipo de ser humano es el que tú como estudiante universitario, como joven, como adolescente, como profesional, como joven profesional, donde quiera que estés, es el tipo de hombre que se tiene que construir. Un tipo de hombre que tenga claro los principios del bien común y del respeto por la dignidad humana y del respeto por el bien común. Es necesario hacerlo. Dios nos ayude. Feliz día.